En esta lección exploraremos cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, en nuestras aplicaciones web utilizando el framework Fiber en Go. Estos elementos son esenciales para construir interfaces de usuario atractivas y dinámicas. Aprenderemos cómo configurar Fiber para usar un motor de plantillas y organizar los archivos de plantillas HTML en nuestra aplicación. Exploraremos cómo cargar y servir archivos estáticos como estilos CSS y scripts JavaScript para mejorar la apariencia y funcionalidad de nuestra aplicación. Comprenderemos cómo pasar datos desde nuestros controladores a las plantillas HTML y realizar un renderizado dinámico para mostrar información actualizada en nuestras páginas web. Vamos a la práctica. Nos encontramos en este momento en nuestro Visual Studio Code, en el cual en el proyecto anteriormente se había configurado un conjunto de rutas y estas rutas ya se habían separado desde el main.go hacia el fichero routes.go. Ahora, lo que corresponde es integrar y configurar plantillas HTML con Fiber. Para ello entonces vamos a crear un nuevo directorio llamado Views. En este caso será de esta manera, donde se implementarán todas las vistas, o sea las plantillas. A su vez, dentro de Views vamos a crear index.html. Por ende entonces, mediante un mkdir, escribimos Views y luego mediante un touch Views index.html, entonces vemos creado dentro de Views index.html. Genial. Voy a ir cerrando esto para dar un poco de limpieza. Listo. Ahora, también crearemos el directorio static y dentro de él los subdirectorios CSS y JS con sus respectivos archivos de estilo y script. Vamos a hacer lo siguiente. mkdir static. mkdir dentro de static necesitamos el directorio CSS y a su vez dentro de static el directorio JS. Listo. Hacemos un touch y dentro de static CSS vamos a crear styles.css. Hago enter y ahora lo mismo, pero esta vez dentro de JS el fichero será script.js. Si despliego el directorio static podemos observar que tenemos ya el CSS y tenemos también el JavaScript. Así que bien, ¿cómo procedemos a crear una plantilla HTML? Desde dentro del directorio Views que hemos creado index.html vamos a crear una semántica básica de lo que es HTML para poder mostrar una cabecera, un párrafo. Bien, vamos a ir a index.html. Si yo escribo el signo de admiración aquí y hago tabulador, entonces me crea la semántica básica. Entonces voy a indentar un poco de esta manera y en document voy a reemplazar lo que dice acá por un title de esta manera, ya que desde Go pretendo pasarle acá el título. Bien, además es necesario poder hacer un link, una conexión con nuestro fichero styles.css. ¿Dónde se encuentra ubicado styles? Se encuentra ubicado en el fichero, en el directorio más bien static, y llegaríamos de esta manera, y también dentro del directorio CSS. Genial, ya lo tenemos agregado. Ahora bien, vamos al body y desde acá voy a definir un h1 donde digamos heading de esta manera. Ahora voy a definir un párrafo y desde el párrafo voy a colocar un message de esta manera. Y a su vez al final vamos a importar nuestro script JavaScript. Sería mediante la etiqueta script, seleccionamos src para poder obtener el recurso. Entonces le indicamos de que está dentro de static, JavaScript y script.js. Genial. Y ahí tenemos nuestro index.html. Ahora bien, ¿cómo vamos a cargar y servir contenido estático? O sea, ¿cómo vamos a servir este contenido? Para ello vamos a necesitar descargar el paquete que se llama template.html. Esto precisamente para ser renderizado. Entonces bien, vamos a ir a la terminal, voy a hacer una limpieza con control L y vamos a aplicar un go-get, por ejemplo, -u, y vamos a ir a github.com /gofiber template
/HTML versión 2. Así que hago Enter y entonces este procede con hacer la descarga. Si se fijan, ha sido bastante rápido. Así que bien, vamos nuevamente a ubicarnos en el fichero main.go. Vamos allá. Main.go. Bueno, cerraré el index.html mejor. Ahí está mejor. Bien, en este fichero vamos a crear una instancia nuevamente de la aplicación de Fiverr, lo cual ya está lista. Ahora lo que vamos a señalar es el motor. Mediante HTML vamos a definir cuál es el directorio de nuestras vistas. Para ello entonces vamos a decirle engine html.new y acá le vamos a indicar .views y le vamos a indicar que lo que está internamente son puntos HTML. Bien, esto en automático ya me agrega el import, lo cual es el paquete que acabamos de instalar. Genial, vamos a utilizar ahora Engine. Para ello entonces le vamos a decir app igual a fiverr.new de esta manera y le vamos a indicar acá fiverr.config y como configuración le vamos a pasar la siguiente, que las vistas van a ser Engine, lo que está ahí. Genial, ya la podemos utilizar. Tener en cuenta de que esta asignación de app está siendo realmente una reasignación, lo cual significa que lo que nosotros debemos hacer es colocar esta configuración en el fichero main.go y no especialmente en routes. Por lo que en routes lo que haría sería reemplazar la configuración inicial y esto generaría algunos problemas. Ahora bien, vamos a configurar el manejador para la carga de contenido estático. Entonces hacemos un app.static de esta manera y desde acá le indicamos static. La otra manera, así. Genial. Y esto queda de esa manera. Así que seguimos haciendo un login del middleware, lo cual me parece bien. Hacemos los setup routes, lo está cargando bien. Y pues acá hacemos escucha nuevamente del servidor. Y bueno, ahora bien, ¿cómo quedaría nuestro routes.go, no? Quedaría de la siguiente manera. Vamos a ir a ver routes.go, que sería acá. Porque ahora lo que necesitamos es cargar precisamente este fichero index.html. Y dentro del mismo recordemos que tenemos que renderizar para poder cargar nueva información, como el título, como el heading, el message y demás. Así que vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, handler inicio, lo cual significa ya está creada. Entonces vamos a buscarla, básicamente acá, y desde acá vamos a hacer un return diferente, no vamos a hacer un send string. Entonces vamos a indicar lo siguiente, voy a comentar este último, listo, hago un return, render, y aquí entonces, ahora le indico que lo que voy a utilizar va a ser index, y desde acá voy a pasar un fiverr.map, así, listo, y entonces acá indico el título, y luego aquí le puedo indicar mi aplicación, por ejemplo, mi aplicación, le doy una coma para separar. El siguiente sería heading, y lo cual aquí le puedo colocar hola mundo. Modifico el siguiente, lo cual sería el message, así, bien, y aquí le diría bienvenido a mi aplicación web con Fiverr y plantillas HTML. Listo, lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué más necesitamos hacer? Pues nada más, vamos a hacer una prueba. Voy a dar control S, vamos a nuevamente arrancar el servidor mediante un go round main.go. Para ello entonces, lo tenemos por acá. Enter, permitimos, ahí está corriendo. Vámonos a Thunder Client, por ejemplo. Y dice que tenemos esto. Vamos a hacer una solicitud dentro de lo que viene siendo la raíz, porque es ahí donde nos va a cargar el index.html. Hacemos send y entonces en efecto este nos ha cargado hola mundo y luego dice bienvenido a mi aplicación web con Fiverr y plantillas HTML. Vámonos al navegador.
Como pueden observar, nos ha cargado bien lo que viene siendo nuestra página. Ok, el index está funcionando. Lo único que estoy viendo es que no tiene ningún estilo. O sea que, en efecto, está ingresando el styles.css, pero no hay ningún CSS. Por lo cual vamos a hacer esta solicitud. Entonces vamos a indicar que esto lo queremos hacia la derecha. Así, bien, ahí me gusta. Y acá voy a ir colocando un poco de CSS. Vamos a ir a styles.css. Entonces vamos a decirle que queremos hacer unos retoques. Por ejemplo, el body. En el body vamos a definirle un font family. Vamos a decir Arial y sans serif. De esa manera. Bien, lo mismo vamos a definir algunos márgenes, algún padding, en este caso de 0. El padding también de 0. Luego hacemos un display flex. Así de esta manera. Y entonces un flex direction. La columna. Y luego un justify content donde esté centrado. Nuevamente en aligned items. También centrado. Y finalmente un height de 100 VH. Y un background. En este background vamos a colocar un degradado. Entonces hacemos un linear gradient to bottom y aquí le vamos a colocar un valor alfanumérico, por ejemplo 6B DD95, donde pretendemos utilizar un color en específico. Entonces 38C3 2E. Genial, lo tenemos por ahí, más o menos un color verde. Entonces ya que tenemos el body, ahora estaría bien colocar algo en el H1. En este caso, un color que haga contraste con el fondo que acabamos de agregar. Sería 3A, 3A, 3A. Listo. Y un margin bottom, por supuesto, de unos 20 píxeles. De esa manera. Y luego, a nuestro párrafo, lo mismo. Un color que haga contraste con el fondo. Por ejemplo, 4E, 4E, 4E. Listo. Y por supuesto, no hay un margin bottom. ¿Por qué no? Y un font size, ya que el párrafo suele ser algo pequeño, que el que estamos viendo acá. Entonces le vamos a colocar acá unos 18 píxeles. Y por supuesto un line height de 1.5. Listo. Bien. Vamos a recargar esto. Hacemos send. Y como pueden observar, ya está llegando lo que es la información que se ha señalado dentro de styles CSS. Bien. Aquí se está mostrando. Si vamos al sitio web, perdón, al navegador, entonces sería un poco la misma historia. ¿Esto está centrado o no está centrado? Sí, está centrado. Tanto si lo hacemos chico como lo hacemos largo. Muy bien, esto está funcionando. Así que algo más que podríamos probar sería el JavaScript. Para ello entonces vamos a crear una funcionalidad. Bien, vamos a crear un botoncito por acá que diga, por ejemplo, actualizar mensaje y que este mensaje se vaya actualizando y que se vaya iterando alrededor de 3 mensajes diferentes. Bien. Vamos a abrir entonces script.js y desde acá vamos a colocar lo siguiente. Voy a desarrollar una función que se llame change message. Ya que lo tenemos, entonces voy a definir algunas constantes. Estas constantes voy a definir el message de un elemento y este va a estar señalado al DOM, especialmente a getElementById, que sería indicárselo a nuestro párrafo, que sería message, de esta manera, punto y coma. Bien, como de momento este message, este ID no lo tiene el párrafo, vamos a colocarlo, vamos a buscar el index.html. Entonces acá vamos a decirle de que la ID de este va a ser message de ahora en adelante. Bien, entonces vamos a volver a script.js. Vamos a definir también otra constante, donde esta constante va a ser el mensaje por defecto, current message. Va a ser igual a lo de arriba más text content, que sería el contenido actual que tiene el párrafo. Bien, hacemos una constante para que alternemos lo que son los mensajes y entonces le indicamos, por ejemplo, 3 mensajes. Entre ellos le podemos colocar hola de nuevo, separado por coma, y aquí le podemos decir bienvenido de vuelta. Entonces duplicamos esto último y finalmente terminamos con que tengas un maravilloso día. Genial.
Luego vamos a generar un mensaje aleatorio que no sea igual al mensaje actual. Entonces le diremos que el new message será de esta manera. Aplicamos un do while, donde la condición del while va a ser especialmente que new message sea estrictamente igual a current message. Entonces va a seguir iterando acá. Aquí le indicamos que el nuevo mensaje va a ser igual a alternate messages y mediante una operación matemática le indicaremos entonces lo que es el math random para que sea aleatorio completamente, y entonces acá le vamos a indicar por alternate messages.length de esta manera. Entonces tendríamos así nuestra función finalizada. Lo último que faltaría obviamente es imprimir lo que viene siendo nuestro text content con el nuevo mensaje. Lo tenemos por ahí. Bien, ahora esta función no se va a llamar por sí misma, así que hay que mandarla a llamar desde un botón. Pero ese botón no existe. Bueno, hay que crearlo. Entonces decimos bottom y desde acá podemos nosotros comenzar a crear nuestro botón y la funcionalidad es la misma. Le vamos a llamar actualizar mensaje. Listo. Y desde acá vamos a definir que queremos un evento onClick, que esto es JavaScript, y que internamente hay una función llamada change message, y entonces lo tenemos por ahí. Bien, ¿cómo probamos esto? En teoría, el script.js también debería de cargar así como el CSS sin necesidad de levantar nuevamente el servidor. Recargamos. De momento no aparece lo que viene siendo el botoncito. Así que vamos a reiniciar el servidor. Volvemos a cargar. Send. Tenemos el botón llamado actualizar mensaje. Si hacemos clic aquí, entonces dice voilà. Esto está funcionando. Pues muy bien. Vamos a proceder a subir estos cambios. Vamos a ir directamente con git add. Git commit y vamos a indicarle uso de plantillas y carga de contenido estático con Fiverr y publicamos toda esta información, todos estos cambios. Entonces nos cercioramos de que esto vaya bien aquí, y en efecto aquí están los nuevos cambios. Pues muy bien. En esta lección hemos aprendido cómo integrar plantillas HTML y cargar contenido estático en nuestras aplicaciones web utilizando el framework Fiverr en Go. Estos elementos son fundamentales para crear interfaces de usuario dinámicas y atractivas. Con este conocimiento estamos listos ya para desarrollar aplicaciones web más complejas y escalables con Fiverr.